Pero yo tengo un cliente que ha estafado es porque ellos querían. Porque hay muchos que me llaman, que tiran una consulta de Leo, por favor, ve una cosa que yo me meto ahí si está bueno. Después, el ayudante me dijo, el santo le dijo, tú estás en tal compañía, no se meta en eso, ya el tiempo pasó. La persona que iba a ganar, era le va a tirar un ensuelo para adelante. Pero después, nada bueno atrás. No se meta, hay gente que se meta que cogen eso, bueno. Pierde su dinero, no tengo que perder. Hay clientes que me felicitan, que me traen. Mira, hay clientes, yo digo, con un baño de suelo. ¿Cuál es el dinero que usted va a meter en eso? En el día de hoy, señores, chequen esta pintura, chequen esta obra de arte, chequen estos santos dibujados en esta pared de este altar y vamos a conocer los trabajos que se hacen específicamente en este altar que visitamos el día de hoy. Vamos a ver en qué está el brujo. Buena. Hola, buen día, hermano. Buena. Sí, ¿Cómo está? ¿Cómo está, líder? Estamos bien. ¿Cómo te Todo bien. Yo fui que vino el jueves a entrevistar al brujo y no se pudo realizar la entrevista. Había demasiada gente ahí, no se podía. Te dijeron el sábado. Yo pensaba que tú no volvías. Sí, no, porque al final yo entiendo. Si no se, yo visito muchos brujos y hay cosas que pasan. Si no se puede, yo tengo que respetar eso y vuelvo entonces otro día. Así es. Mira, Entonces estoy aquí para entrevistarlo hoy. Ok. Él está haciendo algo ahí, está calentando algo ahí, pero déjame preguntar. Señor Salvador, el muchacho que tuvo aquí el jueves, porque había demasiado trabajo, no se podía, debería que volver hoy. Está aquí, quería entrevistar. Sí. Bueno, yo no puedo decirle hoy, no hoy, porque imagínese. Puede pasar. El sábado, ¿verdad? ¿Puede pasar? Sí, le puede pasar. Está calentando algo ahí, pero le puede pasar. Ok. Presina antes de entrar. ¿Tengo que presentar? Sí, ok, bien. Ok, déjame grabar aquí antes de ir a conocer el brujo. Aquí pueden ver, miren todo esto que hay aquí. Chequen. Miren estos santos. ¿Y esto que está aquí, hermano? ¿Qué es? Por eso yo te dije a ti, tiene que presionar. ¿Esto que está arriba qué es? Sí, ese que está allá arriba, ese dibujo, eso es un resguardo. Ese en la tinaja, ese es secreto. Yo no te puedo decir lo que es. No me puede decir. No. ¿Pero por qué? No, cualquiera que entran ahí sin permiso o cualquiera que viene a hacer una fechoría se quedan ahí mismo. Claro, pero ese no te puede dar detalle sobre de este que está amarrado. Por eso que los ladrones no entran al altar. No, eso amanece abierto así. Nadie no entra para acá, hermano. Ok, nada. Vamos a conocer. Señor Salvador. Se puede entrar. Aquí está el hombre. Sí. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Ok. ¿Su nombre es? Mi nombre, usted sabe, Lionel Juan Salvador. Juan Salvador. Mi nombre nunca se ha cambiado aquí. Ok. Sabe que cuando uno es serio, uno trabaja bien, no se puede cambiar el nombre porque es mejor que la gente de su nombre para buscar al verdadero persona. ¿Qué estaba haciendo ahora mismo? ¿Qué trabajo? No, ¿Qué estaba calentando? Yo estoy haciendo un trabajo ahí, calentando un trabajo por una persona. Ahí, de foto. Tú sabes que no se puede enseñar eso, la cara de foto de nadie, porque los trabajos son así, hay que respetar el derecho de uno. Todo el mundo quiere hacer brujería, pero nunca quiere que otro ve su cara. Yo estoy haciendo un trabajo que es muy bueno para una persona. Ok. Hermano, ¿cómo está el proceso de amor hoy en día? Déjame poner eso ahí un poquito. Para decir, el proceso de amor, déjame voltearme para poder explicarte bien. Si usted quiere ponerse ahí, yo te voy a explicar. Porque hay que apartar el trabajo para no dañar el trabajo. El proceso de amor es muy bien. Está excelente aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros andamos con reglas para trabajar al favor del amor. Hablando del amor, déjame decir una cosa. Hay mucho trabajo que la gente hace por el amor que no da resultado. Hay mucho que da resultado. Lo mucho que da resultado es porque anda en las reglas. ¿Tú me entiendes? Anda con las reglas del amor. Porque todo lo amor tú ves que se daña. Vamos a decir, dos personas se desajuntan. Cada quien está en su lado. Es porque se mete una mala energía. Y la mala energía que se meta, a veces viene por vía de
un particular por vía de familiar, porque déjame decir una cosa, tú sabes que hay muchos hombres que les gusta trabajar y quieren tener una mujer buena, y hay mujeres que trabajan, y hay mujeres que están aficionando al hombre, acepta el hombre así, pero hay familiar también que no quiere saber de ese hombre, ¿sí o no? Sí, suegras que no quieren saber a veces de la pareja. Que no quieren saber de la pareja. ¿Qué sucede? Ellos cansan de decir a la mujer, a la familia, mi hija, deja ese hombre, tú no vas para adelante, tú vas a trabajar solamente para él. Muchos casos va a pasar aquí, por eso estoy riendo. Deja ese hombre, pero la muchacha, si está avisando de su hombre, ¿le va a dejar? Sigue con él. No lo va a dejar. Entonces, ¿qué usted cree que va a suceder? La persona va a buscar un camino, va a buscar el camino del mal, para deshacer a esa gente, hacer un trabajo, para deshacer a esa gente. Déjame decir una cosa, ese tipo de trabajo lo hacen con vaina de varón, cementerio, espíritu malo. Tú sabes que cuando se mete lo que hace es odio, cosa que no es bueno para la persona. Entonces uno empieza a hablar, yo no puedo coger tu bajo, usted tiene un bajo encima, no puedo coger tu olor, vaina así. A veces hay brujería. Esa gente agarra, se desaparece. ¿Qué se mete ahí? Una mala energía, ¿sí o no? Sí. La mala energía, muchos brujos no saben eso, es por eso que muchos brujos se fracasa, está haciendo trabajo, pasando de vergüenza, porque no sabe cómo deshacer que impulsa una mala energía. El amor tiene su baño del amor también. Hay baño de suerte y hay baño del amor. El baño del amor se anda son dos baños que hay, baño positivo, baño negativo. Esa mala energía que se meta, te va a decir lo que pasa. Uno tiene que tratar de deshacerlo, de enviarlo, de retirar esa mala energía para poder traer buena energía. Pero a veces hay algún brujo también, lo que pasa, ellos hacen el trabajo, pero no saca la mala energía que se mete en el amor. Y tú ves la luz, un pote de luz tiene una transformadora, ¿verdad? Pero la transformadora, ese que transforma la luz para entrar en la casa, ¿verdad? Si la transformadora transforma la luz para entrar en la casa, es para que no quema la casa, no hace desorden. Es igual como nosotros humanos, la transformadora de nosotros es la estrella. Cada quien en esa tierra tiene una estrella. ¿Tú no crees en eso? Claro. Cada quien tiene, yo siempre he escuchado eso. Pero la brujería que te tiran a ti, si tú no estuvieras tener una estrella para recibir el golpe, se iba rompiendo como un rayo. Lo que pasa, la estrella anda por 4 potencias del mundo. Las 4 potencias son 4 arcángeles y 4 espíritus terrenales. Uno, el oriente anda por Arcángel Rafael y también se anda por Papá Loco en espíritu de tierra. Occidente anda por Arcángel Gabriel, pero anda por Papá Agüey, reina del mal, y Agüey por la tierra. Y el sur dirige por San Miguel Arcángel, pero dirige por un poder que nosotros trabajamos que es muy fuerte, que da resultados en el trabajo. El trabajo que se llama Ocuferay. Entonces el norte se dirige por un espíritu que se llama reina de tierra, pero para arriba es Arcángel Uriel, que trae abundancia de todo, pero por espíritu de la tierra se llama reina Esili Danto. Ok, Entonces, no te iba a decir. Entonces, usted invita a todos esos espíritus. Y por eso tú ves, igual como tú pegas un alambre, la luz llega. Cuando tú tienes esos 4 espíritus en la contigo, cuando tú estás haciendo un trabajo, tú lo llamas. De una vez también, tú vas a una enviación para destruir una persona. Se llega por el espíritu de la tierra. Entonces, cuando llega esa energía entre esa persona, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que, vamos a decir, ese es un puro. Mira. Es una estrella. Pasa así. Y mira. ¿Verdad? Tú haces así. Haces así. Tú haces así. ¿Qué es eso? una estrella. Una estrella. Entonces, si la persona no vive en el país, tú le pides la foto lo pones ahí. Ese es el punto negativo, es el punto positivo, que va para Oriente. Usted marca una vela, usted con una vela, vamos a decir esa vela. Te estoy diciendo así para los brujos que no saben trabajar, para que aprendan también. Mira, usted hace así, tú divides esa vela en dos. Divido esa vela en dos, en el nombre de San, el gran poder de Dios, que gobierna el cielo y la tierra, y en el nombre de San Miguel Arcángel, para destruir
la más energía que mete en la relación de esas dos personas. ¿Tú entiendes? Y tú haces así, tú marcas bajando. Tú vas a decir, todo ese espíritu, se neutraliza todo lo maldad que viene, neutraliza, etc. Después tú coges arriba, San Miguel ahí, para que no sube la imagen de llama. En nombre de San Miguel Arcángel, yo quiero que sea amor entre esas dos parejas, fluir por el poder del gran poder de Dios, por el nombre de San Cipriano, San Miguel, San Gabriel, por el nombre de Santa Marta, dominadora, San Espíritu, Santa Elena, Col de los Mansos, San Juan de la Conquista. Después tú coges un cuchillo, tú cortas esa vela ahí. Tú sacas la mecha ahora de esa parte, tú lo pones de ese lado que está al lado de negatividad. Tú pones esa en el lado de eso. Entonces, ¿dónde es eso? Ese se va a acabar en primero, el de abajo. El momento que se acaba en primero, usted puede trabajar por el trabajo del amor, se va a dar resultado. Pero mucha gente no conoce eso. Es por eso que la gente ha pasado donde muchos brujos nunca haya resultado. Cuando llega aquí, usted no escucha que aquí está haciendo milagros en vaina de amor. Es por eso. Ok, ese es el más solicitado aquí. Ese es el más solicitado. Pero hay muchos brujos también que vienen aquí a hacer su trabajo. No puede decir nombre. Vienen a hacer su trabajo, amor que no da resultado. Y yo lo ayudo ahí también a un secreto, una palabra de clave. Ese es el secreto para mí. Yo sé el palabra de secreto para hacer el trabajo. El clave, una gente que buscarme para el palabra de clave. Pero yo no doy ningún brujo. Para hacer un brujo, tú tienes que coger teoría y práctica. Yo, con los santos de mi padre y mi madre, yo trabajo. Pero yo fui 1 año y 6 meses a aprender también. Porque los otros no lo enseñan. Yo no tengo que enseñar a nadie nada. Yo te voy a pasar vergüenza. Que coja para acá y te va a ayudar a hacer trabajo. Okay. Y tengo que dar resultados. El cliente sabe, soy yo. ¿Sabe por qué? Para que hay que aprender. No andar engañando a la gente solamente. Y los trabajos de la suerte. ¿Qué me puedes decir sobre los trabajos de la suerte? Hoy en día, año 2025. Los trabajos de la suerte. El mismo procedimiento que yo te digo con esa estrella. El mismo procedimiento de la suerte. Ahora, el trabajo de la suerte se divide en 2 partes. Hay un baño, ¿verdad? Pasa un trabajo de la suerte. Los clientes tienen que coger eso. Tienen que aprender a entender eso. La gente que va donde un brujo hace un trabajo. Si usted justifica verdad que esa persona sabe trabajar, tu deber es cumplir lo que él te dijo. Pero si tú ves que una gente como un charlatán que anda como ganar dinero, que no sabe nada, que no aprende nada, no trabaje. Porque el baño, la suerte lleva 2 baños. Un baño amargo, un baño dulce. Vamos a decir uno negativo, uno positivo. El mismo procedimiento que te estoy diciendo, con la estrella, de todo, tú haces así. Antes de hacer un baño por una persona, usted marca la vela, cortarlo igualito, como que te dije por el amor, poner el punto negativo donde que va la negatividad. Poner el punto negativo, ahí tú hayas camino para hacer el trabajo de la suerte. Ahora bien, cuando usted hace eso, te van a dar ese baño. Traten, yo voy a enseñar una cosa. Todo el mundo, nadie, a la gente que está mirando, no dejen que la gente con baño amargo moja tu cabeza completamente. Ese te va a poner, tú puedes ganar dinero por más que antes, pero tú no vas a poder ahorrar. O sea, tú no vas a ver lo que tú vas a conseguir, porque esa parte pertenece al gran poder de Dios. Mira, ahí, para el que no sabe, los brujos que no sabe mucho todavía, aprende eso. Ese pertenece al parte del gran poder de Dios. La luz intensa que viene de arriba, se llama la corona. Ese que viene. Tú ves cuando tú respiras, tú haces así. Vamos a un ejercicio de espiritual. Tú haces. Jala y inhala. Entonces ese hace eso también. Jala el poder de arriba y baja. No moje nunca eso con agua amargo, con agua, baño como negativo. No. Baña completamente tu cuerpo, pero no moja eso. Ahora, le voy a decir una cosa. Con el baño dulce, usted puede mojarlo, pero siempre mantenga un poquito de agua bendita para mojar esa parte. Para tú haya solución en todo lo tuyo, hay que respetar esa parte. Si tú no lo respetas eso, tú puedes andar donde todos los brujos en el país, tú no hallas nada. Yo nunca había escuchado eso. No, ningún brujo me había hablado. Porque maestro, yo soy maestro porque yo hago teoría y práctica, ¿verdad? Entonces, estoy explicando cosas que yo sé que existen, pero tú no vas allá todo eso porque
Hay mucha gente, ¿verdad? Yo digo en su casa, visitando yo algún brujo para ver cómo ellos trabajan. A veces me da pena, ¿verdad? Porque el trabajo no va a dar resultado. Ahora te va a decir, cuando usted termina de hacer ese baño, usted coge el baño, tú marcas tu vela, como te dije, tú pones por negativo o positivo. Usted coge ese baño va a fluir. Tú ves, si tú solicitabas, déjame decir otra cosita. El baño, hay gente que dice que no se puede hacer el baño amargo ni el dulce el mismo día. Mentira, se hace. Pero se hace. El baño amargo, esa parte, tú ves la mata. Sí. La mata, una mata normal, tiene dos polos. Uno negativo abajo, uno positivo arriba. La parte positiva es donde que la raíz, el tronco baja al sol. Y el que crece para la flecha del palo es positividad. Igual como una pila de rayos, que ponen el rayo en el foco. Oye, hasta la luz tiene negativo, positivo. Entonces, si el mismo día va a coger el baño, baña de ahí para abajo con el amargo. Baja. Pero el positivo, tú vas a bañar subiendo de ahí para arriba. Se llama baño dulce. Yo no puedo dar tanto detalle porque estoy ocupado también. Pero la gente que le sabe me llama. ¿Tú me entiendes? Okay. Entonces, empiezo a bañar de ahí para arriba. Me importa que se cae gotica en la cabeza. Me importa que cae gotica que bajando encima del amargo abajo. Porque ese baño dulce no se va a hacer ningún daño. Donde tú terminas con ese baño, ahora estoy diciendo, todo tiene una palabra de clave. Hay que llamarme para eso. Pero yo estoy diciendo eso para los brujos que está poniendo uno para vergüenza por la red. Yo no lo voy a decir palabra de clave. Okay. ¿Y cómo la gente hoy en día consigue dinero rápido a través de un trabajo? Para conseguir dinero rápido, vamos por acá, a través de un trabajo, ese tiene una significación. Déjame. De que le voy haciendo un chip, porque yo trabajo mucho, yo descanso. Mira, para conseguir dinero por vía de un trabajo, usted sabe que bien, el mismo proceso que hace por el baño de suerte, tú ganas dinero, ¿verdad? Pero hay un proceso que se llama dinero rápido. Usted no ha escuchado que mucha gente se ahorcan con su soga. Es porque tiene demasiada, hay muchos que tienen demasiada deuda, hay muchos problemas de amor, pero muchísimo, a veces por trabajo de falta de dinero para pagar deuda, se ahorcan. Pero hay muchos que son inteligentes. Hay muchos que dicen, no, muere hoy, muere mañana, la misma muerte. Es mejor si yo me falto 20 años para vivir en la tierra, yo disfruto 10 y vendo, yo negocio 10. ¿Tú me entiendes lo que dicen? Son gente inteligente. La persona B hace un trabajo. Ese trabajo se llama contrato de sacrificio. No es sacrificio, perdón. Porque yo estoy explicando, es un maestro que está hablando. Yo no sé. Mira, el contrato de sacrificio se hace con una gallina, con huevo de una gallina negra. Te mandan a buscar un huevo de una gallina negra, usted lo trae, hay un procedimiento que hace por el cementerio de potrería. Hay otro procedimiento que hace. Ese no va a decir. Pero ese está en los maestros que me enseñan y otro que aprende en la mano de mi maestro. ¿Qué sabes ese? Te hace ese procedimiento, ya usted está en un contrato. Después te da una cosa de bebé y tú firmas una cosa, tú tienes un contrato. El dinero viene por todos lados, mi hermano. Usted va a caminar y tú vas allá mucho ahí en el suelo, usted puede cogerlo. Y nadie te va a decir nada. Toda la cosa buena te llega y tú vas allá en cantidad. Ahora, usted tiene un contrato para dar una vaca, un animal, pero más posible una vaca, cada año, de tal color. Si usted no puede, tú tienes que darles cada año. ¿Y por qué se llama contrato por sacrificio? Pacto por sacrificio, contrato de sacrificio, pacto de sacrificio. ¿Y por qué todavía no está en sacrificio? Es pre-sacrificio, porque ya tú estás dando una vaca cada año. El momento que tú te fallas, ¿qué pasa? Tú no das ese animal. ¿Qué usted cree que va a pasar? Le pasa algo. No, ahora se convierte en sacrificio. No hay contrato por sacrificio. Ya, tú se convierte en sacrificio, usted se va a pasar. Lamentablemente usted va a tener mucho dinero, pero se va a pasar. Otro contrato de sacrificio, o sea, otro dinero rápido, es cuando tú fabricas un vaca. El vaca se fabrica, a veces se vuelve un carpintero. Vaya a hacer hoyo en casa ajeno para buscar dinero para traer un sitio. A veces es carpintero que vuelve eso. Pero a veces también se vuelve otra cosa, un perro negro, un serpiente. Pero ese, cuando preparan eso, lo preparan a estilo. ¿Tú ves los caballos? Los caballos tienen una cosa en la cola. Es para los maestros, para los sabios, el que sabe.
El que aprende como yo, que coge teoría y práctica, que sabe eso. Algo en la cola del caballo. Yo puedo ser amigo, yo fui un caballo con mi mano así, papi, lo cojo. Yo preparo, ya usted sabe que esa hebra es algo. Entonces tú lo pones en un sitio con un proceso. Cuando llego 21 días, vaya de taparlo. Ese va a nacer un pajarito, pero es largo, yo no puedo decir el nombre. Se va a hacer un pajarito largo. Entonces usted va a empezar a mantenerlo. Tú lo vas a mantener con leche y miel. O miel de carne. Tú vas a empezar a mantenerlo. No le da sangre, no le da carne. Si le da carne, te va a comer también. Si no le da ni sangre ni carne. Eso es lo que tú le das. Leche y miel. Leche y miel. Pero después de 42 días, que viene siendo 21 días más, él empieza a traer dinero. Después de 21 días, vamos a decir, por todo 42 días. Pero 21 días más, después de que se pare, empieza a traer dinero. Dinero rápido, entonces. Ese dinero. Pero ese dinero que trae no va a traer mucho, porque eso es que elimina la edad. Todavía está chiquito, pero después trae 20 papeletas, 15 papeletas. Pero cada vez que tú hayas toda esa papeleta ahí, ¿cuál es tu nivel? Coge, si él trae 19, coge 18, deje uno. Igual como cuando la gallina está poniendo huevo. ¿Tú quieres que siga poniendo ahí? Siempre deja un huevo. ¿Tú no entiendes eso? Él va a seguir trayendo. ¿Tú sabes no, maestro? Va a seguir trayendo dinero. Cada vez se deja una papeleta. Siempre deja una papeleta. Ahora, cuando compre y empieza a crecer grande, muchacho, tú vas a hacer dinero ahí, usted va a asustar. Ya usted hizo eso con lo que... Va a hacer 3, 4 viajes en la noche buscando dinero. Por la mañana usted hable eso, tú vas a hallar ese dinero. Pero siempre retirar ese dinero, empacarlo, meterlo en un sitio. Ahora, en un momento, hay algo raro que va a suceder. Tú tienes que fijarse de eso. Cuando usted tiene mucho dinero y él crece mucho, como el dibujo de ese serpiente que tengo ahí. ¿Sabes lo que pasa? Ese llama de ese color, así. Es un dibujo con ese serpiente. Cuando tú lo ves de esa manera, usted puede darle leche con miel. No lo va a beber. Él puede durar 3 días, tú lo ves, queda sin beber, sin comer. Es porque está pidiendo sangre. Es porque está pidiendo sangre. ¿Tú sabes cuál tú tienes que hacer? ¿Qué? Habla con el brujo, busca un buen brujo bueno, o busca una persona que sabe, dile que tú tienes problemas, fulano no quiere comer leche ni nada, porque está pidiendo sangre. El brujo que sabe, como el sabio, yo como un sabio, lo que hago, yo cojo un remedio, un medicamento, un ingrediente que conozco, yo lo preparo, yo lo bañé bien bañado, y yo le di algo de bebé. Ahora él va a pedir mucha leche, mucha agua, insuficiente. Cuando él bebe, él se va a explotar. Ahí se acaba el contrato, porque ahí no se puede comer. Wow. ¿Y ya usted ha hecho eso con los clientes? Pero mi hermano, si yo te estoy hablando, ese maestro, yo en El Salvador, si yo te estoy hablando de eso, no tengo que decirte si yo sé eso. Otra pregunta, yo quiero que usted me diga la verdad. Multiplicar dinero, ¿existe sí o no? Y también, antes de multiplicar dinero, déjame hablar una vainita que voy a decir sobre el mismo dinero para conseguir dinero rápido. A veces que hay gente que lo hace con un familiar, con un hijo, con vaina también, usted consigue dinero con eso. Pero lamentablemente es un crimen. Pero a veces hay gente, y también hay gente que galleta a uno por su dinero, trabaja contigo, bueno, la persona no quiere pagar, lamentablemente. Si sucede una cosa, porque lo busca. La multiplicación del dinero, hay 2 cosas. Hay multiplicación de dinero, hay fabricación de dinero. Te está hablando un maestro. Te está hablando un maestro. Son diferentes. Son diferentes. Hay fabricación de dinero y hay multiplicación de dinero. Vamos a hablar de la fabricación de dinero. La fabricación de dinero es un tipo de ingrediente que la gente consiga por África. Es una esencia. Vendían eso en Jamaica también, pero por ahora yo no sé si por los orden mundial que no está apareciendo en Jamaica, pero lo venden en África. Ahora, para conseguirlo, tú tienes que tener un buen contacto. El que no tiene contacto no lo consiga. Yo puedo conseguir, yo tengo gente que yo contacto de una vez, yo consigo eso en África, pero yo no lo hago. Para mí es un crimen, porque ese tipo de dinero, tú ves, el dinero de sacrificio, está bien, porque es algo que tú cambias por un... Pero ese dinero es un dinero, primero, el que lo está haciendo, el brujo que está haciendo ese tipo de dinero, le sale en su edad. Porque si tú estás haciendo sacrificio, el brujo se va a salir, saca algo encima. Cada vez que tú fabricas un dinero por una persona, sale algo en su edad.
Ya tú sabes, tú estás menos años y tú vas a durar en la tierra. Ese es el primero. Segundo, ese dinero puede durar un día, después eso se desaparece. ¿Por qué? El dinero que no se desaparece es el dinero de sacrificio. El dinero de sacrificio porque tú haces un cambio. Tú das tu vida, tú haces un contra de dinero, tú haces ese no se da. Pero el dinero que tú haces sin sacrificio no dura mucho. Yo te estoy diciendo eso como serio porque mucha gente ha cogido esa trampa para decirle claro que ese dinero no dura mucho. Usted fue a fabricar dinero, es verdad, pero cuando dura un día se vuelve disparate. ¿Dónde viene el daño ahora? A veces hay uno que dura también un mes, un día. Se desaparece. Después hay uno que dura un año, un día, pero depende de los ingredientes. Es por escala los ingredientes. Más caro, más. Pero, ¿qué va a hacer daño? ¿Quién le va a hacer daño? El banco. Entonces, yo, como hombre serio, yo no estoy apoyando mal hecho. Yo no estoy apoyando que la gente vaya a comprar eso, va a hacer eso, porque cada vez, tú nunca has escuchado que el banco hace fondo, a veces no aparece dinero, el dinero se desaparece. Hay mucho de ese dinero que llega en el banco, la gente no sabe cómo desaparece. Yo estoy aclarando eso para la gente serio, para que sepa y hasta dueños de banco, para que fíjese de bancos populares del país. Sí, para que fíjese de eso, porque hay mucho maldadoso que hace ese dinero, lo manda y la gente lo pone en banco, a que se ayuda a otra gente a poner el banco. Pero dice, si aparece ese dinero, un problema. A mí, cosas que no anda con la ley, yo no ando con él. Yo puedo conseguir esa esencia ahora mismo. Yo puedo saber dónde yo no lo consigo y nadie me exige en eso. Y otra cosa, yo estoy hablando de fabricación de dinero, multiplicación de dinero. El papá de mi papá, gente antes, los viejos que lo hacían. Porque ese es lo mismo. Último multiplicar el dinero, después a poco rato ese dinero, usted puede estar buscando dinero, la persona es pobre de nuevo. El dinero te estoy diciendo que se queda, el dinero de sacrificio, el dinero de contrato, pacto, tú haces un pacto, ese dinero se queda, pero el dinero así, es un dinero casi vago así, ese dinero así no dura mucho. Y mi idea para la gente, ni por multiplicación de dinero, por multiplicación y de todo. Lo que tiene que hacer, vaya para el banco, solicita un préstamo. El préstamo, usted, en primero usted tiene que en lugar de tu cabeza, que usted sabe que ese préstamo lo que va a hacer, usted va a poner una cafetería, un colmado, otra cosa. Ese dinero va trabajando, lo va pagando el banco, trabajando, pagando el banco. Cuando llega el momento usted termina con el banco, lo que sobra por ti es usted. Es para ti. Entonces, después de 2 o 3 años, si tú sabes trabajar de verdad, tú vas a tener 2 o 3 colmados, con mucha gente que está en el colmado número 1, número 2, número 3. Para mí es mejor, porque camino malo, camino de engaño, casi no me gusta apoyar a la gente en eso. Ese es mi deber. ¿Tú me entiendes? Igual como la cosa del saco. Yo estoy diciendo a una gente, yo estoy diciendo a todo el mundo, siempre busca a quien que puede hacer un trabajo por ti, que si la persona sabe o no sabe. Porque lo grave de los trabajos, si tú no lo sabes, es difícil de hacer un trabajo. La gente siempre va a traerme trabajo a mí para hacer por ellos, para poder mandar a los clientes. Yo no tengo problema. Brujos, otro brujo. Otro brujo, pero ¿usted sabe qué cantidad de brujos que ha venido aquí? Yo no puedo decir nombre, porque yo soy un hombre. Bueno, yo no tengo problema por ahí. Yo le dije a ella, si se quiere, no me llama para allá, solamente tráeme el trabajo, foto, yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a hacer trabajo, usted cobra su trabajo. Cuando el trabajo da resultado al momento, tráeme. Usted sabe una cosa, cuando tú coges un baño de suerte, tú tenías problemas de jugar números diario. Ahora los 2 baños, negativo, positivo, tú los 2. Tú estás jugando números diarios, nunca has sacado. Prepárese, usted va a sacar, te va a apuntar números así. Hay gente a veces lo mandan un número, tiene el número, jugar diario, no saca, pero el momento que deja el número sale. Sí. No, prepárese, tú vas a sacar. Y si, vamos a decir en los trabajos, usted cansa de regar currículo en los trabajos, para allá trabajo, nunca te ha llamado, nadie te llama. Ese baño activo te diciendo con estrella, tú sacas más energía, pones más energía, positivo y negativo, lo hace. Tú no tienes que regar más currículo. Solamente después de 7 días usted va a quedar si algún teléfono suena. Usted es fulaneta, si pasa por aquí a tal hora, su trabajo está aprobado. Igual como los bancos, usted va a hacer un solicitud de un dinero, siempre no está aprobado. Usted siempre está en la cola. Después tú haces el baño activado de los maestros, o sea, baño activado de gente que sabe, los sabios, ¿verdad? Usted no tiene que ir de nuevo, solamente usted queda, usted es fulano de tal. Sí. Aprobado. Está aprobado. Eso usted dice, mi hermano, aprueba. Mi hermano, yo no puedo durar mucho, yo tengo trabajo. Para finalizar, la compañía te ve.
La compañía TV explotó en estos días de que es una estafa, estafó a muchas personas con mucho dinero. ¿Usted supo de eso? ¿Algún cliente suyo fue estafado también? Mucha gente ha estafado. Pero yo tengo un cliente que ha estafado es porque ellos querían. Porque hay muchos que me llaman, que tiran una consulta de Leo por favor, ve una cosa que yo me meto ahí si está bueno. Después el ayudante me dijo, el santo le dijo, tú estás en tal compañía, no se meta en eso, ya el tiempo pasó. La persona que iba a ganar, era le va a tirar un ensuelo para adelante. Pero después, nada bueno atrás. No se meta, hay gente que se meta que cogen eso, bueno. Pierde su dinero, no tengo que perder. Hay clientes que me felicitan, que me traen. Mira, hay clientes, yo le digo, con un baño de suelo. Con el dinero que usted va a meter en eso, pues el baño, mira mi mesa. Con el baño de suerte y después usted me va a decir, usted me va a traer regalos romos, mira tanto romos. Esos romos, esas bebidas. Claro, para que usted todas esas hay gente que bebidas. trae muchas cosas, porque yo lo he salvado de esa compañía. Porque yo no soy más bueno que todo el mundo, pero yo soy un maestro. Aquí, yo creo que aquí en la República Dominicana, si hay 4 o 5, ahí puede haber 1000 brujos. Pero es difícil dejar ya 15 brujos buenos. Porque la mayoría son gente que no sabe, está hablando y ni sabe lo que está hablando. Clientes suyos entonces le regalaron todas esas bebidas. Para que tú veas que ese no es cosa de que... ¿Cómo se le trata eso? Pero sí. Además, regalar, la gente a regalar. Los trabajos, la gente que haya fruta en su trabajo tiene que regalar. Ahí hay mucho. Mira, cada semana yo descargo eso. Yo llamo mucha gente a ver la bebida. Oíste, yo descargo eso. ¿Y ese ruido qué hay? ¿Qué es? Ese ruido. Pues, yo no te hablo de carpintero. Hay vaca de carpintero. Yo estoy preparando un vaca de carpintero. Ya nació hoy. ¿Qué nació? ¿Qué nació? Nació. Solamente la persona tiene que... No puedo... ¿No se puede grabar eso? Ese no puede ¿Pero dónde que está? Yo escucho el ruido. Mi hermano, ese tú no puedes ver eso, porque yo no soy agente fantasma, te enseña a gente cosas. A Ese mí fue me un gusta trabajo, trabajar. repítame de qué fue ese trabajo. ¿De carpintero? ¿El carpintero qué hace un carpintero? Eso mismo, Los carpinteros hacen hoyo, ¿verdad? Sí. Así como que hace hoyo, puede entrar cualquier sitio que pertenece. Vamos a decir, una gente te hace una maldad, tú trabajas por él no tiene que le paga. El carpintero usted lo manda para la casa de la persona. Él hace un hoyo, puede ser un muro, ya se lo entra, porque es espiritual. Ese no es cualquier cosa nuclear. Entra y busca el lo que hace, lo coge. Mano, ya no le puedo quitar más tiempo. Usted me dice que tiene trabajo que hacer. Dígamele algo al público ahí ya para finalizar. No, lo que voy a decir al público solamente. Yo no diciendo a todo el mundo que nadie que venga a buscarme. ¿Tú me entiendes? Porque yo tengo suficiente clientes. El que quiere que me busque. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Solamente siempre busco una persona que sabe que tiene misterio, ¿verdad? Y que tiene un superpoder que puede resolver mucho trabajo. Y que sabe que tiene conocimiento de los trabajos también. Ahí tú ves la que mucha gente va a dejar hablar mal sobre de los brujos. Y ahí usted va a ver una mejoría, una oportunidad a cada quien. Lo que anda buscando lo va allá. Repítame su nombre. Lionel Juan Salvador. Brujo Lionel Juan Salvador, Fogón Urbano TV.